Bueno, es muy extensivo, ¿no? Pero vale la pena cuando no se tiene la representación geométrica, la visual. Ahí están esas dos conclusiones que nos van a servir. Habíamos dicho, ¿no? Que y va a ser mayor o igual que uno y es un número impar. Eso sucede para estos casos, ¿no? En pocas palabras, pues eso significa que y es un impar positivo. Mm, De una forma similar aquí, cuando x es menor que cero, descubrimos que tiene que ser mayor que cero y tiene que ser par. Es decir, que y es un par positivo, ¿no? Y es un par positivo. Tanto aquí y impar positivo como aquí y par positivo, no nos dice que podamos tomar libremente un y cualquiera que sea un entero. Siempre vamos a poder encontrar un x, pero para aquellos y's que sean pares o impares, que sean positivos, ¿no? No es para cualquier y en los enteros, ¿no? En los negativos, específicamente. Esto funciona cuando y es un par o impar, pero positivo. Entonces ahí es donde sospechamos, si no tuviéramos esto, ahí es donde sospechamos que esta función, que tiene como codominio los enteros, no va a ser sobreyectiva. Ahí es donde decimos, sin utilizar esto, decimos, podemos descubrir, miren, algebraicamente, la matemática misma, ¿no? La misma expresión te dice que el y va a ser positivo. No puedes hablar de los negativos. Por eso es que aquí pasamos a construir esto, ¿no? Esa existencia de ese número negativo. Este es un ejemplo. Ustedes podrían tomar al menos 500, menos 100, etcétera, ¿no? Pero jamás nos va a dar negativos. Bien, así es. Ese es el análisis, ¿no? Es divertido, ¿no? Yo tengo práctica, por eso es que me sale así, digamos, natural, ¿no? Ustedes, pues, ¿qué van a hacer? Una gráfica. Por eso es importante también graficar. Aquí es donde se van a ayudar. Ahora, voy a corregir esto con el objetivo de poder hallar su inversa. Ya vamos a corregir esto, no lo vamos a dejar así. Ya lo vamos a corregir aquí, miren así. Los enteros positivos, vamos a corregir. Ese va a ser nuestro codominio. El hacer esta modificación no, no altera nuestra demostración para la inyectividad, ¿no? Porque en la inyectividad tan solo hemos hablado de los elementos del dominio. De los elementos del dominio hemos hablado en la inyectividad. En la sobreyectividad, ahí es donde hablamos del codominio, en la sobreyectividad, ¿no? Así que pues esto se queda intacto, tal cual es. Ahora pues si modificamos esto, aquí ya tendría que hablar de estos, ¿no? Cualquiera que sea mi y en los enteros positivos, ¿ya? Excluyendo al cero, vamos a excluir al cero, porque en la gráfica ustedes pueden ver que no tomamos al cero, ¿verdad? Tomamos desde el uno, ahí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, el 5, el 6. Tomamos enteros positivos sin contar con el cero. Si quisiera contar con el cero, le podría agregar esto, ¿no? Ese es sub cero, ¿ya? Entonces esta notación excluye al cero, porque si quisiéramos agregarlo, pues yo pondría esto, pondría eso para mencionar que estamos agregando al cero, ¿no? Bueno, entonces, esto sí va a ser sobreyectivo. Dice, cualquier entero y positivo en el codominio, existe alguien. Lo acabo de hacer, ¿no? A ver, dependiendo cómo sea mi x, ahí están los dos casos. Para el primer caso, existe, dice, existe este x, ¿ya? Existe ese x. Y justamente aquí me dice que, no, no, a ver, ¿dónde me voy a detenerme aquí? Existe ese x que es de esa forma, ¿ya? Así. Siempre y cuando y es impar.
Ya, así. Entonces aquí voy a hacer esto. Miren, dice, ¿no? Sea un Y entero, ¿ya? No sabemos si es par o impar. Eso lo voy a señalar aquí. Ya estoy hablando de los Y's que son impares, ¿no? Este es mi análisis. Solamente es un borrador aquí, lo vamos a manejar como borrador. Ya como un borrador va a ser. Aquí abajo lo mismo, ¿no? Después de haber hecho este análisis, pues nos vamos a detener aquí. Ahí está, y Y es par. Igual, como un borrador, lo vamos a cortar aquí arriba. Porque una vez hecho este análisis, una vez finalizado este análisis, pasamos a mencionar lo siguiente. De color azul voy a cambiar, ¿no? Sea Y, dice, un entero. Pero no puedo, pero tengo que tomar por casos, ¿no? Cuando es impar y cuando es par. Aquí por eso voy a decir lo siguiente. Voy a quitar esto así. Voy a quitar esto. Sea Y un entero que está aquí, ¿verdad? Eso tendría que decir. Miren, ahí está. Tengo que tomar eso. Un Y. Al final lo voy a cuantificar. Ahí está, ¿no? En este codominio. Pero además de mencionar que sea de este tipo, lo voy a modificar, ¿ya? Porque recuerden que de aquí tengo que hacer implicaciones y al final decir para todo Y, ¿verdad? A ese tengo que llegar. Existe un X tal que f de, etcétera, etcétera. Voy a seccionar esto. ¿Cómo lo voy a seccionar? Primero voy a hablar de los Y's que sean de este tipo y que sean pares. Y Y, perdón, es impar, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué números estamos hablando? Del 9, del 3, del 1, del 5, del 11, ¿verdad? De esos valores estamos hablando, ¿no? Y aquí también voy a hacer esto, miren, sea Y un número de este tipo y Y es par. Entonces, aquí de quiénes estaría hablando? Estaría hablando pues del 2, del 4, del 6, del 8, del 10, ¿no? Y aquí arriba lo mismo, ¿no? Como les decía, ¿no? Del 1, del 3, del 5, del 7, del 9, del 11, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿no creen ustedes que habría hablado de los yes que están aquí, ya sea par o impar, uniendo estos dos casos? ¿No? Claro que sí, ¿verdad? Si uno estos dos casos seccionados, par, impares y pares, finalmente, pues, uniendo estos dos, habría hablado de cualquier y que es un entero positivo. Esto último que estoy señalando con una flechita, esto último es lo que me interesa, porque así aquí abajo voy a decir, así, para cualquiera que sea Y, aquí de este tipo, cualquiera, ya sea par o impar, porque ya voy a hablar de esos, cualquiera que sea, va a existir alguien, ¿no? Y eso es lo que me interesa para saber la sobreyectividad. Eso es lo que me interesa, ¿no? ¿Qué les parece? Ese va a ser nuestro camino. ¿Se entiende? ¿Qué tal? Ese es nuestro camino. Bueno, a ver, entonces empecemos. ¿Qué pasa si es un Y positivo y es impar? Es impar, dice, ¿no? ¿Quién existe? Nuestro análisis de arriba nos decía, existe un X, y es el primer análisis, ¿no? ¿Cómo es este X? Que tiene esta forma, Y menos uno. Y como es impar y le restas uno, es par. Y cuando lo dividas entre dos, es un número entero, ¿no? Claro que va a ser un entero. Existe, ¿no? Y es tal que, ¿no? Y tal que, vamos a poner aquí tal que, a ver, f de sx vamos a estudiar. ¿Qué es f de s? Sería pues f de y menos uno sobre 2, ¿no? ¿A qué es igual esto?
Eh, pero dependiendo qué tipo de X estemos tomando, ¿no? Tiene que ser un positivo. Miren, este de aquí, cuando lo reemplacemos por un positivo, eh, con un Y par positivo, ¿esto cómo va a ser? Positivo, ¿no? Esto va a ser positivo. Ya existe de esa forma. A ver, entonces aquí voy a hacer esto. 2 por mi X más uno. 2 por ese X más uno. Ya ve ahí cómo se continúa. Y ya es extenso, ¿no? Pero ustedes lo van a extrapolar esto para cualquier otro ejercicio similar. ¿Cuál es mi valor que estoy evaluando? Es así, ¿verdad? Voy a simplificar, voy a sumar y restar y voy a obtener y, ¿no? Aquí pues se simplifica, después este menos uno con este uno y voy a obtener y. Así es como habría demostrado, ¿no? Que habiendo tomado f de x de este tipo, cuando tu y es impar, te devuelve y. ¿Ya? Así va a ser. Ok, a ver, par positivo, no, esto va a ser positivo. A ver, de este otro lado, estamos tomando un y que es un entero positivo y que es par. ¿Ya? ¿Quién existe para este? En el análisis que acabamos de hacer ahí arriba, existe un x que se llama así, ¿verdad? Se llama menos y medios. ¿Ya? ¿Cómo es este valor? Esto es positivo, ¿no? Es positivo y es par. Y este positivo cuando se divide entre dos se convierte en un número entero, ¿verdad? Esto de aquí es un número entero, pero no es cualquier entero. ¿Qué tipo de entero es? Negativo. Esto es un entero negativo, ¿no? X es menor que cero, es un número negativo. ¿Qué caso deberíamos de tomar entonces cuando yo me pregunte la evaluación de f en ese x? Esto de aquí es negativo, ¿no? Claro, pues menos, el y es positivo, ¿no? Esto es un entero positivo par, pero con este menos es negativo. Entonces tengo que tomar la definición que me dice, ¿no? Menos 2x, ¿no? Esa es perdón, aquí voy a hacer esto. Esto es menos y medios, ¿no? Esto de aquí es negativo, es menor que el cero. Y por eso es que en lugar de eso escribo pues menos 2 de ese valor que estoy evaluando, que se llama menos y medios, ¿verdad? Así es. Van a hacer cuentas y esto efectivamente es y. Y ya está. Ya lo hemos demostrado entonces, así, con la formalidad necesaria, ¿no? Con la formalidad necesaria. ¿Qué les parece? Así de bonito se resuelve, ¿no? Todo sale a pedir, ¿no? Es positivo, es impar. ¿Cómo es este X? Bueno, si es positivo y es par, esto va a ser un número entero positivo, ¿no? Esto va a ser mayor o igual que el cero, porque si y fuera el impar uno, eso es cero. Entonces este X es mayor o igual que el cero. ¿Qué definición de f utilizo? Pues aquella que me dice, ¿no? El doble de ese valor más uno. En este otro lado hemos descubierto que era menor que el cero. ¿Qué definición de f utilizo? Menos dos veces ese valor, ¿no? Qué bonito, ¿no? Así es como me encantaría dictar docencia algún día. Bueno, así finalmente decimos, cualquiera que sea par o impar positivo, cualquiera, existe alguien, dependiendo cuál es el caso, ¿no? Pero existe. Y ese que existe es un entero. Y es tal que siempre va a resultar que al evaluarse en ese X, dependiendo los casos, siempre va a ser Y. Por lo tanto, entonces, F sí es sobreyectiva. Y ya hemos demostrado el inciso A de esta pregunta. Ya hemos demostrado el inciso A.
¿no? Que sí es biyectiva. Claro, sobra decir eso, ¿no? Es inyectiva y sobreyectiva. Ahora, ¿cómo llamo su inversa? Esto ya es fácil. El proceso que hemos realizado aquí, miren, estos dos casos constituyen la función inversa. Ah, perdón, ¿qué digo eso? ¿Dónde está? Ya digo, ¿no? Estos dos de aquí constituyen la función inversa, ¿ya? Y bueno, como a veces nos enseñan, ¿no? En lugar de f, tú vas a escribir f menos uno de x, ¿no? Y del otro lado pones x menos uno sobre 2. Aquí lo propio, ¿no? F menos uno de x. Y aquí pones menos x medios. Ahí está la función inversa. Dependiendo el caso, se escribe de dos formas. En resumen, eso significaría lo siguiente. F a la inversa de x es igual a x menos uno sobre 2 cuando el x es un positivo impar y es menos x medios cuando es un entero positivo par. Ya, así es. Es eso solamente. Eso es lo que vamos a mencionar allá abajo. Esto está medio, vamos a copiar. Y aquí abajo vamos a escribir la solución para el B. B. Aquí está la función inversa. Esto es, pues, si X es impar, ¿no? Y aquí, eh, ¿qué algo está fallando? A ver, menos, pues, no está bien. Si X es impar, pero no tiene que ser cualquier impar, no tiene que ser un impar positivo aquí, también positivo. Positivo y aquí positivo. Así está, nada más. Bajo esas condiciones se han escrito, ¿no? Por eso se hacía este cambio, ¿no? Esto va a ser tu Y impar positivo y aquí tu Y par, tu Y par positivo, ¿no? Y aquí tu Y impar positivo, ¿no? Así es. Nada más. Eso es todo. Esta es la especificación. A diferencia de la función f, miren aquí arriba, sus condiciones hablan de par o impar, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser este x que estoy señalando? Puede ser par, puede ser impar, pero tiene que ser mayor o igual que el cero. Podría ser el 2, el 9, el 501, pero tiene que ser mayor o igual que el cero. ¿Y cómo tiene que ser este x? Igual puede ser par o impar, ¿no? Par o impar, pero tiene que ser negativo. El menos uno, menos 4, menos 100, menos 99, pero tiene que ser negativo. En cambio, aquí la definición de esta función inversa es diferente de esta función f. Por eso es que aquí dice, ¿no? Tiene que ser impar positivo y aquí tiene que ser par positivo. Porque siendo de esta forma, como ustedes pueden ver, en sus expresiones, el resultado va a ser un número entero, ¿no? El número entero. Y así, eso es solamente. Entonces, ahí está. A ver, preguntas hasta aquí. Así entonces, con esa variedad. Hay formas de escribir esto, ¿no? Hay formas de escribir. Y eso es sinónimo de encontrarle una solución diferente, ¿ya? Solamente es cambiando esa literatura. Bueno, bueno, eso lo vamos a dejar ahí, ¿no? Pues para el caso en el que no hemos corregido. Nada más. A ver, hagamos un ejercicio. Creo que su compañero me ha compartido. Es más teórico, te comento. Es muy, muy, muy teórico. Sí, ya me recuerdo esto. Definiciones. Tal vez no ingrese esto en el examen. No creo que lo ingrese.
A ver, le voy a echar una mirada.